la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Vamos a estar hablando, hoy pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Así le facilitamos al moderador la grabación de este mensaje. Entonces, en segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 15, vamos a comenzar con nuestro tema, hombres en llamas. Así dice la palabra del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El pasaje nos habla, hermanos, de un obrero aprobado. Eso quiere decir que es una persona que fue sometida a pruebas duras, pero sobresalió. La palabra obrero en ese pasaje habla de un trabajador, habla de un oficio, y en realidad la palabra que más se aplica allí es la palabra artesano. Entonces un obrero es el artesano, es una persona que tiene su oficio y él tiene que usar bien la palabra de verdad. Eso quiere decir que tiene que cortar derecho, que tiene que cortar en línea recta. Ese es el buen uso de la palabra de verdad. Ahora, un obrero, hermano, es un hombre con fuego de Dios en sus vidas. Un obrero descalificado, un obrero suspendido, un obrero en huelga, ese no tiene fuego de Dios en su vida. Pero este obrero aprobado es una persona que tiene ese fuego del Señor para llevar adelante su ministerio, su obra. No es un fuego ocasional, no es producir un fogonazo. Este es un fuego constante. El obrero aprobado tiene un fuego de Dios ardiendo constantemente en él. Es un hombre envuelto en llamas celestiales y su lengua es una lengua en llamas, porque en su prédica se puede notar el mensaje de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, necesitamos el fuego de Dios, porque ese es el fuego que puede despertar al indiferente. Hay mucha gente indiferente en nuestras congregaciones, gente apática, gente perezosa, gente aburrida. Pusilánimes es el término que usa la Biblia. Gente que no tiene motivación, y esa gente necesita, hermano, el fuego de Dios, porque ese fuego tiene poder de despertar al dormido. El fuego de necesitamos de ese fuego de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que si no tenemos fuego de Dios, no tenemos nada. Otra vez, si no tenemos fuego de Dios, no tenemos nada. El fuego de Dios en nuestra vida puede convencer a un ateo. El fuego de Dios en nuestra vida puede convencer a un incrédulo. El fuego de Dios en nuestra vida puede producir en un avivamiento espiritual en la vida que huele a muerte. Mucha gente en las iglesias huele a muerte, muerte espiritual, no tiene vida, necesita ese fuego de Dios que produzca el despertar, que produzca el avivamiento. El fuego de Dios nos llena de vida y el servicio. Hoy hay mucho cristianismo desteñido. Hoy hay mucho cristianismo, hermano, descolorido. Hoy hay mucho cristianismo indefinido. Y yo quiero invitarles en esta noche a que nos animemos con fuego de Dios en nuestra vida. El primer ejemplo que citaré en esta noche, creo que serán 4 o 5, depende del tiempo,
El primer ejemplo está en el libro de Éxodo, el capítulo 3. Éxodo, el capítulo 3. Le llevaré a historias muy conocidas para que podamos retener la idea de este mensaje. Observe cómo dice la palabra de Dios, libro de Éxodo, el capítulo 3. Y leemos ahí, mis hermanos, versículo 2, Éxodo, el capítulo 3 y el versículo 2. Dice la palabra que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ahora, mis hermanos, aquí está Dios y se manifestó su fuego en una zarza. Nos llama la atención porque una zarza es una especie de yuyo o de planta que no produce fruto, que no produce sombra, que no sirve para leña, es decir, que no tiene ninguna utilidad. Una zarza en el desierto. Y Dios, hermanos, bajó con todo su esplendor y se manifestó en esa zarza, porque iba a llamar a un hombre para un gran ministerio. Él le iba a llamar a Moisés para ser el gran libertador, para terminar con 430 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Moisés se iba a transformar por 40 años en el predicador del desierto. El hombre que iba a ser un libertador y que iba a ser un predicador necesitaba el fuego de Dios. Y Dios se manifiesta en esa zarza. ¿Por qué Moisés iba a necesitar de fuego de Dios? Porque él iba, hermanos, en primer lugar tenía que ese fuego anular todas las excusas que él iba a poner. Al llamado de Dios, Moisés se resistió. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 10 de Éxodo, él pone como argumento que era tardo para hablar, que no era un hombre preparado. Moisés, como muchos de nosotros, a veces pensamos que Dios se equivoca en el llamado, pero no es así. Dios sabe bien que a quién está llamando. Dios todavía sigue llamando a lo vil, lo necio, lo menospreciado de este mundo. Aquel hombre, aquella mujer que puede ser un don nadie. Esa es la clase de personas que usa Dios. Por lo tanto, el argumento de que era un hombre tardo para hablar o tartamudo, si usted quiere expresarse así, que era un hombre sin preparación, eso era nada más que parte de un manual de excusas que nosotros también ponemos para no servir a Dios. Todos nosotros somos expertos en poner excusas para no servir a Dios. Pero cuando el fuego de Dios se manifiesta, las excusas se vuelven cenizas y entonces estamos en condiciones de servir a Dios. Moisés, hermanos, necesitaba ese fuego de Dios porque él iba a conducir un pueblo de casi 3 millones de personas en el desierto. Dentro de ese pueblo había mucha gente, casi la totalidad de los que salieron de Egipto, excepto de esos 3 millones, solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. Todos los otros murieron en el desierto. Usted puede leer la carta a los Hebreos, el capítulo 3, y ahí va a tener detalles del enojo de Dios y va a ver con claridad por qué esos 3 millones quedaron postrados en el desierto, excepto
excepto Caleb y Josué, que lograron entrar a la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Volviendo a Moisés, él necesitaba el fuego de Dios, porque tenía que tratar con un pueblo rebelde en un ambiente adverso completamente como el desierto. Él iba a tratar con gente que eran caprichosos. En nuestra cultura le llamaríamos cabezas duras, ¿eh? Bueno, la Biblia usa mucho la expresión duros de cerviz, que se refiere a la parte de la nuca, casi del cuello, de nuestra cabeza. Y ese pueblo era duro de cerviz y se necesitaba un hombre de fuego para tratar con ellos. Ese pueblo eran quejosos, nada le caía bien. Nada, se quejaron del maná, se quejaron de que no tenían carne en el desierto y tenían muchas mañas, eran llorones y muchos de ellos eran de sentimientos bien mundanos, porque 2 por 3 tenían deseo de volver a Egipto, así como algunos cristianos tienen deseos de volverse al mundo y a las cosas pecaminosas. En la iglesia, para frenar el desfile al mundo, necesitamos un predicador de fuego. Israel necesitó un predicador de fuego y Moisés lo fue. Dios respaldó su trabajo desde la zarza para que Moisés fuera el hombre más manso en la tierra y fuera uno de los profetas más impactantes en la historia. Tuvo que tener fuego de Dios en su vida. El fuego se manifestó en la zarza. Mis hermanos, los siglos han pasado, pero usted y yo, para poder servir correctamente a Dios, necesitamos del fuego que se manifestó en la zarza. Ese fuego anunciaba la presencia de Dios. Era un fuego purificador, era un fuego alumbrador, era un fuego que derrite todo lo que está congelado. Fuego de Dios necesitamos en nuestra vida, hombres y mujeres en llamas para servir al Señor. El segundo ejemplo en esta noche lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 18. Si pueden acompañarme, hermanos, por favor, ahí, primer libro de los Reyes, el capítulo 18. El hombre que les hablaré unos minutos aquí es Elías Tisbita. Este hombre en la historia quedó reconocido como el profeta de fuego. Mientras ustedes buscan ese pasaje, me permito recordarles que en los días del Nuevo Testamento, en los evangelios, cuando el Señor Jesús llevó a Pedro, Jacobo y Juan a un monte, se le aparecieron con el cuerpo transfigurados Elías y Moisés allí. Así que, hermanos, estos hombres fueron destacados en el Antiguo Testamento. Comenzamos por Moisés, seguimos con Elías. Algunas cosas le diré. ¿Por qué Elías necesitaba ser un predicador de fuego? ¿Por qué su ministerio tenía que ser respaldado por fuego del cielo? Porque al igual que en nuestros tiempos, Elías tuvo que combatir la apostasía. Por si alguien no conoce esa palabra, apostasía, nos habla de desviarse de la verdad, de caerse de la verdad. El rey Acab había torcido el corazón del pueblo de Israel y lo sacó de Dios y lo volcó a los ídolos. Y ahora los predicadores eran puestos en la cárcel y los falsos profetas deambulaban por todos lados, los falsos profetas de Baal y los falsos profetas de Asera. Pero Dios iba a respaldar a Elías con fuego del cielo para enfrentar esa desviación de la verdad. En ese contexto, dice la palabra de Dios así. Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 26. Ahí está Elías frente a los falsos profetas y dice la palabra que ellos, los falsos profetas, tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal,
desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Lo que dice este pasaje, hermanos, es preocupante, porque mucho de sí es parte del sistema de culto de iglesias que se llaman evangélicas o cristianas. Este era el culto, las costumbres, los rituales de los Baales y de los falsos profetas de Acera. Pero grave es cuando vemos hoy iglesias donde son una verdadera gritería, donde se produce un gran descontrol, una euforia desmedida en esos cultos. Ellos estaban gritando. Elías le decía: clamen más fuerte, porque como es Dios, por ahí está durmiendo, o por ahí está como de paseo. Y dice el texto que les leí que ellos gritaban frenéticamente, estaban descontrolados. Quiero que sepan esto: ninguno de ellos tenía Biblia. Ninguno de ellos tenía una porción de la palabra de Dios. En los cultos modernos que hoy se ve, esa gente que le agarran sus temblequeos y se le dan vuelta los ojos y se caen y rugen como leones y ladran como perros y aullan como lobos y saltan como monos, y hay mucho de ese estilo de culto. Muchos de los profetas que dirigen eso son payasos educados en el circo de Satanás. Escuche bien eso, hermano. En ese sistema de culto que se parece al de los Baales, aunque ese sistema de culto llamen cristianos o evangélicos, están al frente profetas que fueron educados en el circo de Satanás, que todo lo que tienen para ofrecer es un espectáculo, es un montón de emociones y de manipulaciones. Y entonces esa clase de apostasía, ¿cómo se detiene? Con un hombre, con una mujer que tenga fuego de Dios y se pare a favor de la verdad. Como dice el Salmo 60 y el versículo 4, dice: nos has dado bandera para que alcemos por causa de la verdad. Cuando el pueblo se desvía de la palabra, hermano, necesitamos levantar bandera. Cuando el pueblo de Israel estuvo en la batalla en Éxodo capítulo 17, y allí Josué fue vencedor en el campo de batalla de los amalecitas, tenían su bandera: Jehová Nisi, Dios es nuestra bandera. Tenemos que ser hombres de fuego, mujeres de fuego, y nuestra bandera debe ser el Señor, porque vivimos tiempos peligrosos, dice la Biblia, tiempos de grandes desviaciones de la palabra de Dios. Y en la locura de ese sistema de culto, así como algunos se caen, se lastiman, aquí estos hombres se lastimaban. Dice que se sajaban la piel, es la expresión que usa: se sajaban la carne, se cortaban, se lastimaban. Esas cosas no son de Dios. No quiero desviarme, pero solo a modo de recuerdo, el Marcos capítulo 5, cuando habla de aquel endemoniado gadareno que habitaba en los cementerios y que no podían detenerlos ni con cadenas ni con grillos, dice que él se lastimaba con piedra, y ese hombre tenía muchísimos demonios en su cuerpo. ¿Recuerdan la historia? De manera, mis hermanos, que tenía que levantar su nombre y hacer ¿qué cosa? Lo que les leeré ahora. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, aquellos que tienen fuego de Dios en su vida. Escuche lo que hizo Elías. Aquí en el capítulo 18
de Primera de Reyes, versículo 30, dice la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar. Bueno, hermanos, este es el llamado de Dios para nosotros. Cuando hay una iglesia que se ha desviado de la palabra, que se llenó de mundanalidad, de un sistema de culto que no tiene ninguna relación con la Biblia, entonces se necesita un varón en fuego que arregle el altar arruinado. Elías, hermanos, después que terminó la actuación de los Baales y de los falsos profetas de Acera, él dice: vamos a arreglar el altar que estos arruinaron. Hoy hay muchas congregaciones arruinadas por falsas doctrinas. Todo comenzó lentamente. La Biblia dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y luego muchas iglesias empezaron a practicar un ritual, un sistema de culto que no tiene ninguna relación con la Biblia. Entonces, en esos lugares se necesita un varón de Dios con fuego de Dios que arregle el altar arruinado. ¿Cómo se hace eso? Con la autoridad que nos da la palabra de Dios. Tomar la Biblia en mano y observar lo que se hace y exhortar y corregir lo que está mal. Esa gente por lo general es vanidosa y le van a decir quién es usted o qué se cree usted, que le digan lo que quieran. Yo no soy nadie, pero la Biblia tiene autoridad para corregir el altar arruinado. ¿Por qué no sucede eso en las congregaciones? Porque está faltando el fuego de Dios en la vida del predicador. Entonces, todo es tolerado. El predicador se hace el distraído, mira para otro lado y el pecado gana lugar en la congregación hasta que todo se vuelve en una gran ruina. Todo lo que se vive es un culto basado en emociones y manipulaciones y ni la Biblia aparece. Quiero llamarles la atención a los hermanos cuando miren ahí un video de ese sistema de culto donde hay multitudes y gente que cae y todo eso. Póngale atención. Nadie tiene una Biblia en su mano. Nadie tiene una Biblia en su mano. Y entonces, ¿cómo una congregación puede ir adelante sin palabra de Dios? Se necesita un varón en fuego que diga: esto dice el Señor, esto dice la palabra de Dios, y esto es lo que va a traer salud espiritual a nuestras almas. Esto es lo que va a traer vida abundante, el aplicar los principios de la palabra de Dios, lo que en el mundo hoy se llama sana doctrina. Pero hay que pararse a favor de la verdad. Hay muchos que les falta ese coraje santo. ¿Por qué razón? Porque no son hombres de fuego. Porque el que tiene el fuego de Dios, ese enfrenta el error y corrige con la autoridad que le da la palabra de Dios. Ahora bien, observe cómo terminó esto y cómo se pudo ver a Dios respaldando con fuego a su predicador. Dice así la palabra, hermanos. Versículo 36, primer libro de Reyes 18, verso 36. Dice: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. En primer lugar, quiero que note que Elías
reconoce que él era un siervo de Jehová. En segundo lugar, quiero que note que él dice, este hombre no era un showman, no era un hombre que buscaba las mieles de la fama, no se sentía un hombre superpoderoso, al contrario, era un hombre sujeto a Dios. Dice él, yo soy tu siervo, yo he hecho todo lo que tú me dijiste. No hizo nada por decisión propia, él se aferró a lo que Dios le mandó y Dios vio a este hombre obediente y respaldó su trabajo con fuego del cielo. Lo mismo Dios puede obrar en nuestros días. Si Dios ve nuestra fidelidad como servidores, si Dios ve nuestra fidelidad como siervos, Él va a poner fuego del cielo en nuestra vida y el ministerio será diferente. Es cierto, yo pensaba en esta mañana en esto, mirando mi propia vida, que quizás he dejado un poco del fuego. No debemos descuidarnos del fuego, tenemos que avivarlo continuamente. Como Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Hermanos, no tenemos que descuidar el fuego de nuestra vida interior. El día que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, ahí se inició un fuego en nosotros. El paso del tiempo lo fue apagando, fuimos perdiendo el primer amor, pero hoy puede ser un buen tiempo para que seamos hombres y mujeres envueltos en llamas de Dios, en llamas celestiales, para tener un ministerio que favorezca al pecador con el resultado de que crean en Cristo como el Salvador. Un ministerio que favorezca a los hermanos, que sean edificados, animados, exhortados por nuestra predicación y por nuestro estilo de servicio al Señor. Moisés fue un hombre envuelto en llamas. Elías Tisbita fue un hombre envuelto en llamas y se pudo escuchar al pueblo reconocer que Jehová era el Dios verdadero. Ellos gritaron allí, Jehová es Dios. Verso 39, 2 veces dijeron, Jehová es Dios. Hombres en llamas del cielo, este es nuestro tema. Y ahora quiero llevarles a un tercer ejemplo. En el libro de Isaías, el capítulo 6, si puede dar una mirada ahí, por favor. Isaías, el capítulo 6. Y llegado allí vamos a mirar versículo 5 en adelante. Isaías, el capítulo 6 y versículo 5 en adelante. Mire cómo dice la palabra del Señor. Isaías, el capítulo 6 y el versículo 5. Así dice la palabra de Dios. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Lo primero que nos cuenta Isaías, a modo de lamentación, de dolor que estaba viviendo, porque dice, ay de mí. Eso es una expresión de dolor. Y él dice, ay de mí, porque soy un hombre muerto, un hombre que no tenía una vida espiritual potente, un hombre que sentía una falta en su vida. Y él reconoce que era una persona de labios inmundos. No era un hombre que tenía su lengua en llama celestial. Él dice, no, mis labios son inmundos. Y dice él, y estoy habitando en medio de un pueblo inmundo.
Pero de pronto algo sorprendente sucedió, dice el versículo 6, que un serafín, que es uno de las clases de ángeles que Dios creó. Recordamos que hay ángeles y hay arcángeles y hay serafines y querubines. Bueno, aquí es mencionado en la palabra de Dios, dice un serafín, y dice, y trajo en su mano un carbón encendido en el altar. Hermanos, necesitamos ser encendidos en fuegos, pero ese fuego que encienda nuestra vida, nuestro ministerio, nuestro trabajo, tiene que ser fuego de Dios, tiene que ser fuego salido del altar de Dios, no puede ser fuego de otro origen. Hay fuegos artificiales, hay fuegos producidos por el hombre, pero nosotros necesitamos fuego de Dios, un fuego que salga del altar del Señor. Tomó ese carbón encendido y lo primero que hizo el serafín, tocó los labios de ese predicador, versículo 7, tocando con él sobre mi boca. Y dice que ese carbón encendido representaba un fuego purificador, porque dice ahí el texto que fue quitada su culpa y limpio su pecado. Ahora, yo quiero que usted note cómo actúa el fuego de Dios en nuestra vida. Cuando estamos con una persona espiritualmente muerta y si quiere agregarle la expresión de labios inmundos, es decir, que no anuncia correctamente, no representa correctamente el mensaje de Dios, necesitamos de ese fuego purificador del altar de Dios que toque nuestros labios. Y dice él aquí que él sintió que ese fuego quitó su culpa y quitó su pecado. Es decir, que ahora él estaba, este predicador, en un estado de santidad. Es decir, que él estaba en condiciones de ser usado por Dios. Y entonces hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿mi vida como está en este momento puede ser usada por Dios? ¿Puedo yo ser un instrumento de Dios en esta hora? ¿Está mi vida limpia? ¿Es mi vida de un andar santo? ¿O ando enredado en las cosas del mundo? Mi compromiso con la obra de Dios es a media. Hago ciertas cosas como para salir del paso. Cumplo con ciertas cosas en la iglesia como para hacer algo. Pero ese estilo de servicio no sirve. Necesito estar enteramente, mi vida necesita ser tocado por fuego del altar de Dios. Y entonces Isaías nos cuenta ahí en ese versículo 8, después que el fuego produjo el efecto en su vida, dice él en el verso 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Fíjese, hermano, que cuando uno no tiene fuego de Dios, uno no está escuchando a Dios. Porque no solamente el corazón, el alma, la vida espiritual, los labios, el oído es afectado. No estamos escuchando a Dios. Y hoy en las congregaciones, en los bancos están siendo ocupados por mucha gente de vidas apagadas, de vidas a veces que tienen mucho humo y poco fuego. Y eso es algo grave. Hermanos, necesitamos de ese fuego de Dios en nosotros. Y ahora que arregle nuestro oído para poder escuchar bien la palabra de Dios, correctamente la palabra de Dios. Y dice, y ahora oí la voz del Señor. ¿Cuándo oyó Isaías? Después que el fuego purificador hizo su obra, después que el fuego del altar de Dios hizo su trabajo. Ahora dice, escuché al Señor. Dice él en el verso 8 que Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces dijo él, heme aquí y envíame a mí. A veces los predicadores hacemos un llamado al altar. Y la gente hace toda clase de cosas para resistirse ir al altar. Cuando el predicador está llamando a los hermanos para arreglar sus cuentas con Dios o para tomar compromisos con Dios, el altar es un espacio importante. El altar es donde yo tomo las decisiones más importantes para mi vida. Pero cuando el predicador está llamando al altar, la gente se levanta, va a atender el teléfono, se levanta, va al baño, se levanta, va a ver a sus niños si están tranquilos en la clase de escuela dominical, hace algo que resisten al llamado de Dios. O empiezan a mirar
quién va o quién no va. Cuando Dios me habla en su casa y yo siento que ese mensaje es para mí, a mí no debe importarme lo que hacen los otros. Yo debo ir al altar y agarrar ese fuego de Dios, porque mi vida lo necesita. Hay algunos que deben estar ya cansados de ser cristianos apagados o cristianos mal encendidos, porque hay más humo que fuego en su vida. Hermanos, si cuando el predicador llama, si ese mensaje tocó su vida, usted sabe que es para usted. Vaya al altar, déjese llenarse, incendiarse con fuego de Dios y transfórmese en un hombre en llamas, en una mujer en llamas, porque Dios usa a personas que están encendidas con fuego celestial. Algunos de ustedes que está escuchando quizás dice, a mí me falta esa experiencia. Pues no se demore, pero asegúrese que el fuego que toca su vida viene del altar de Dios. Porque si el fuego no tiene ese origen, usted fracasará. Hombres en llamas. Hermanos, vimos a Moisés, vimos a Elías, vimos ahora a Isaías y solamente mencionamos, y si alguien no estuvo en la clase del lunes, busque ahí el video y escuche cómo Jeremías tuvo fuego de Dios en sus huesos. Esa verdad estaba escrita en el capítulo 20, versículos 7 a 9 de Jeremías, fuego en los huesos. Jeremías se sentía un fracasado. La gente lo despreciaba, se burlaban de él. No tenía fruto en su predicación, pero era un hombre fiel a Dios, que amaba a Dios. Pero entonces llegó un momento que se frustró, se sintió un fracasado y dijo, esto no es para mí. Y entonces él habla a Dios en ese capítulo 20 y versículo 7 y le dice, me sedujiste y me dejé seducir. Y luego él saca una conclusión, dice, me propuse no predicar más en tu nombre, o en una clara manifestación de enojo. Parece como muchos hoy que quieren ser gente exitosa, reconocida, aplaudida. Dice, no voy a predicar más en tu nombre, pero de pronto empezó a tener la experiencia que necesitaba. Dice, sentí un fuego en mi corazón y en mis huesos. Y es eso lo que necesitamos, hermanos, sentir fuego en el corazón, un corazón encendido. Aquellos dos discípulos que habla el Evangelio de Lucas que iban en el camino de Emaús y el Cristo resucitado se les aparece y camina junto con ellos y llegan a un lugar y los ojos de ellos estaban velados, pero cuando el Señor parte el pan se dan cuenta que era Jesús. Y Jesús desapareció de la vista de ellos y uno de esos discípulos le dice al otro, aquellos del camino de Emaús, dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino? Todo encuentro con el Señor Jesús inevitablemente producirá fuego en nuestra vida. Arder, una llama en el corazón. Vimos estos días el viernes el fuego de Dios en los pies del predicador. Hemos visto el lunes el fuego de Dios en los huesos del predicador. Hoy estamos viendo aquí hombres en llama, con sus lenguas en llamas, listas para predicar la palabra de Dios. Debe arder nuestro corazón. No sé si en esta serie voy a poder enseñarles el mensaje Corazones Ardientes, que habla de esa experiencia de Emaús. Pero lo que yo sí sé y les puedo dar como garantía, que el acercarme a Jesús correctamente va a hacer que mi corazón esté encendido con fuego de Dios. Vamos a sentir nuestro corazón arder. Busquen el mensaje de Jeremías, pero necesito terminar, hermanos, y quiero darles un último ejemplo en esta noche, y se trata de Juan el Bautista, y ese fue un hombre que tenía fuego de Dios. Él era conocido como el hombre antorcha. La antorcha es un objeto para iluminar. Veamos un poquito sobre él. Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Y con ese ejemplo vamos a terminar en esta noche. Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 35. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios.
Y yo recomiendo, hermano, que usted pueda memorizar este versículo. Le va a ayudar mucho en su ministerio, en su vida de servicio al Señor. Mire lo que dice San Juan 5, verso 35. Está hablando de Juan el Bautista. Dice la palabra que él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Voy a leer de nuevo el texto. Dice que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Lo primero que noto aquí es una gran combinación, luz y fuego. Era un hombre de fuego, era una antorcha. Dice que era una antorcha que ardía. Como les dije, no era un fogonazo, no era ese fuego, una chispita, el efecto de un fosforito encendido. No, él era un hombre antorcha. Su vida estaba envuelta en fuego de Dios. Todos los días, todo momento, su vida estaba envuelta en fuego de Dios. Así que ahí está el hombre antorcha, Juan el Bautista. Así que, hermanos, hermano Eric, hágame una seña si se me cortó o no. Bien, ya termino, hermanos. Aquí vemos que Juan el Bautista era un hombre que no tenía nada de humo, su vida era todo fuego. Y eso, hermano, tenemos que animarnos a pedirle a Dios en esta noche, que mi vida esté incendiada con fuego de Dios. Pedirle a Dios en esta noche, quiero ser un hombre en llamas, una mujer en llamas celestial. Una persona que no tenga humo en su vida, que todo sea fuego para poder servir a nuestro Señor. Yo quiero ser una antorcha que ardía. Dice el texto que muchos vinieron para regocijarse en su luz. Ahora Juan el Bautista alumbró en una generación y nosotros estamos alumbrando en esta generación. Yo soy de una clase de predicadores casi en extinción. Yo soy de una clase de predicadores que ya estamos de salida en esta vida porque ya tengo más de 60 años. Y entonces la luz que yo pueda producir va a ser de poca duración si Cristo no viene antes. Entonces necesitamos de otros hombres y mujeres más jóvenes que se vuelvan antorchas e iluminen esta generación, descongelen los corazones, que con su luz hagan huir, espantar las tinieblas que nos rodean. Necesitamos hombres y mujeres como Juan el Bautista. Ese hombre tenía fuego en sus huesos, tenía fuego en su alma, tenía fuego en su corazón. Era un hombre incendiado por Dios. Espero que entienda el sentido de esa expresión. Ser incendiados por Dios. Que fuego del cielo envuelva nuestra vida, nuestro ministerio. A propósito, quiero decirles que la palabra ministerio, Pablo la usó con Timoteo y le dijo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esa palabra ministerio quiere decir lo que nosotros hacemos por la gente, lo que nosotros hacemos por la gente, pero si no tenemos fuego de Dios, no vamos a poder hacer nada. Sin fuego de Dios, no somos nada. Sin fuego de Dios, no vamos a poder hacer grandes cosas. Algunos hacen cosas basados en su experiencia, otros hacen cosas basados en fuerzas humanas, pero yo necesito hacer la clase de obra con fuego de Dios. Fuego de Dios, porque sin fuego, les dije al principio, no hay nada. Si no tenemos fuego de Dios, no tenemos nada. Vamos a tener un púlpito apagado, predicaciones apagadas, vamos a tener un estilo de vida espiritual apagado, todo va a ser apagado. Necesitamos de la presencia del fuego de Dios. Cuando elegimos esta materia es porque esto nos está faltando y todos los adolescentes y todos los jovencitos tienen esa gran oportunidad de agarrar de ese fuego de Dios. Y déjeme decirle, asegúrese que ese fuego venga del altar de Dios. Asegúrese que ese fuego venga del altar de Dios. Ahora Juan el Bautista, termino con esto. Él era la voz del desierto.
Este hombre tenía tanto fuego en su vida que pudo hacer olvidar 400 años de silencio. Dios, hermanos, cuando Juan el Bautista apareció en el escenario de esta tierra, hacía 400 años que Dios no le hablaba a ese pueblo rebelde. Pero apareció este hombre en fuego. Su grito era un llamado al arrepentimiento. Y él se puso en el río Jordán y llamó al pueblo al arrepentimiento y le dijo estas palabras. Les dijo, hermanos, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es decir, escuchen el mensaje de Dios, porque si no el hacha va a cortar con sus vidas de raíz. El hacha del juicio de Dios le va a sacar desde raíz. Este hombre no tenía palabras edulcoradas. Este hombre tenía una clase de predicación, hermano, áspera. Este hombre tenía una clase de predicación que nunca sonó a poesía, a romanticismo. Este hombre, hermano, tenía palabras cortantes. ¿Y por qué? Porque era un hombre de fuego. Era un hombre que tenía el fuego de Dios en su vida. Este hombre no era un predicador payaso como los de nuestros tiempos, hermano, que como les dije, fueron educados en el circo de Satanás. Este hombre fue preparado por Dios en el desierto. Él vino a preparar los caminos del Señor. Y si nosotros tenemos el fuego que tuvo Juan el Bautista, vamos a preparar el camino para que muchas, muchas almas lleguen al Señor. Él vino a preparar los caminos del Señor, una antorcha que ardía y alumbraba. Tengo mucho para decir de Juan, pero esto último. Nunca altere el orden. Nunca altere el orden. Dice la Biblia que Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Hoy hay muchos predicadores, aún bautistas fundamentales, que alumbran mucho, pero no arden. Alumbran mucho, pero no arden. Este hombre bautista, Juan, era un hombre que ardía. ¿Qué quiere decir eso? Así, cuando un día tenemos un corte de luz y recurrimos a unas velas y encendemos las velas, y si el corte de luz dura muchas horas, esas velas se van derritiendo, se van consumiendo, esas velas están ardiendo y se consumen. Ustedes y yo tenemos que arder para Dios, tenemos que consumir nuestra vida en el servicio a Dios. Cuando yo llegué al Señor pesaba 62 kilos, hoy ya pasé los 100. Cuando yo llegué al Señor tenía 17 años, mi piel era suavecita, hoy estoy lleno de arrugas, mi pelo era de un negro brillante, pero ahora tengo canas por todos lados, arrugas por todos lados. Tenía buena dentadura, las muelas se aflojan, hermano, muchos cambios van sucediendo, pero lo que nunca he cambiado es el camino y nunca he cambiado el fuego que Dios me dio un día. Porque cuando Dios enciende el fuego, ese es un fuego verdadero, ese es un fuego duradero. Necesitamos esa clase de fuego. Si usted no lo conoce, hoy ya vio al Dios de la zarza. Ese fuego del Dios que habitó en las zarzas, el que precisamos en nuestra vida. Hoy ya usted vio ese fuego que vino del cielo para respaldar a Elías. Nuestro ministerio tiene que ser respaldado por el cielo. Usted vio a Isaías que su vida se encendió con un carbón que salió del altar de Dios. Usted vio allí a Jeremías cómo el fuego de Dios se le metió en los huesos, y usted vio a Juan el Bautista cómo el fuego de Dios lo transformó en el hombre antorcha. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche le diremos a Dios, hombres y mujeres, Dios, quiero estar envuelto en llama celestial, quiero de tu fuego? Nunca lo viví. Quizás hasta alguien dice, la primera vez que escucho esto, pero quiero ese fuego. No entiendo todo lo que dijo el predicador, pero quiero ese fuego en esta noche, porque yo quiero ser usado como Moisés en el desierto, quiero ser usado como Isaías, como Jeremías, como el profeta Elías. Yo quiero ser como Juan el Bautista. Esa gente dejó huellas muy visibles para nosotros. Y esa gente eran exactamente igual que nosotros, de carne y hueso, lleno de debilidades. Pero Dios le usó. El fuego hizo la diferencia. Nunca se olvide eso.
El fuego hace la diferencia y hoy podemos venir delante del Señor para reclamar de ese fuego, para que nuestras vidas sean bien diferentes, para que nuestras vidas puedan ser un gran instrumento para honra y gloria de nuestro Dios. Hombres envueltos en llamas, mujeres también pueden ser envueltas en llama celestial y ser usadas por el Todopoderoso. Oremos a Él. Padre,